espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a llevar a cabo la plática informativa del diplomado en evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje, habla y comunicación. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Alma Noemí Monroy Lara, quien es la anfitriona el día de hoy, para que pues, nos pueda hablar un poco acerca del diplomado y que nos explique un poco más justo acerca de la estructura también que lleva a cabo el mismo. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a la maestra, también a todos ustedes, por tomarse el tiempo para estar dentro de esta plática informativa y obviamente van a poder externar todas las dudas que tengan, todas las preguntas, así que les pido que estén muy atentos a la dinámica que vamos a tener dentro de esta plática informativa y que si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en escribirla dentro del chat. Poco a poco las iremos contestando. Ok, listo. Perfecto, pues bueno, les voy a ir contando un poco acerca de cuál va a ser la dinámica que vamos a tener el día de hoy dentro de nuestra plática informativa. Les vamos a contar justo acerca de cómo es la estructura que tiene nuestro diplomado, ya que tenemos un método justo con el cual nosotros nos formamos, que tiene una característica muy especial, que ya más adelante la iremos viendo. La maestra aquí presente nos va a contar justamente cuál es la estructura que tenemos dentro del mismo, ya que nos va a mostrar el temario, ¿verdad? Después vamos a tener una sección de preguntas frecuentes que hemos tenido a lo largo de todas estas ya 10 generaciones que llevamos, que pareciera decir que pues son pocas, pero ha sido todo un camino lleno de experiencias y de aprendizajes. Entonces vamos a tener esta sección. Posteriormente la maestra, insisto, nos va a explicar un poco justo acerca del temario, de la estructura del diplomado, y después ustedes nos van a poder compartir todas esas dudas y preguntas específicas que tienen acerca del diplomado para que pues puedan aprovechar al máximo ahorita que tenemos aquí a la maestra y puedan tener toda la información en sus manos. Entonces, sin más por el momento, les voy a presentar a la maestra Alma Noemí Monroy Lara. Ella actualmente es la directora de la Clínica de Lenguaje de Grupo Avance. También es maestra especialista en la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que es la institución con mayor valor aquí en México. Está dentro de la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, llamada UDEI. Es maestra en Tecnología Digital para la Educación. También ha ejercido como terapeuta de lenguaje durante más de una década y también ha colaborado en diferentes modelos de intervención integral y transdisciplinar con terapeutas en diferentes áreas. También ha impartido una gran variedad de talleres, cursos, workshops relacionados con la evaluación, la intervención en los trastornos del lenguaje y habla, y también fue maestra de licenciatura en las materias de psicología y desarrollo. Entonces, maestra Noemí, no sé si guste agregar algo más a lo que acabo de comentar. Hola, muy buenas noches, licenciada Pau. Pues es un gusto estar con ustedes esta noche, saludarlos a todos. Pues la verdad que uno siempre se siente como un pavo real cuando lo presentan así como lo ha hecho usted. Uh-huh. ¿Qué les puedo decir? Principalmente algo que me caracteriza a mí, aparte de todas las flores que ya me echó la licenciada Paola, que he tenido más de 10 años trabajando con los pacientes, ahora llamados usuarios, ¿sale? Entonces, ustedes pueden irme conociendo como profesora y voy adelantándoles que una de las habilidades y competencias que van a ir generando en este diplomado es esta habilidad de trabajar con el usuario. La parte teórica es muy importante, pero esa parte práctica se va a generar a través de ese ejercicio cotidiano. Como bien nos está adelantando la licenciada Paola, nosotros como instituto tenemos una metodología para garantizarles que ustedes generen esas habilidades y competencias que les promocionamos en este diplomado. Entonces, pues, más bien dicho, dejaría ir con la presentación que usted me dio. Perfecto, muchísimas gracias, maestra. Pues, ¿qué les parece entonces si comenzamos con estas preguntas que frecuentemente nos han preguntado las personas que se acercan, porque obviamente pues les interesa muchísimo este diplomado?
Y la pregunta más frecuente es, ¿hacia quién va dirigido este diplomado? ¿Cuál es el perfil que debemos de tener justamente para poder ingresar? Ok, pues justo como iba adelantando la licenciada Paula, este diplomado tiene el diploma de la Secretaría de Educación Pública y nos pide ciertos requisitos. Para que tú obtengas el diplomado, tienes que tener más del 80% de tu licenciatura. Puedes ser estudiante de pedagogía, de psicología, de comunicación humana, de áreas afines a la clínica y a la salud. Incluso también medicina, enfermería, terapeutas físicos. Necesitamos el 80% de tu carrera. Ahora, ya de los egresados, estoy hablando de docentes frente a grupo. Pueden ser maestros normalistas, pueden ser pedagogos, pueden ser especialistas en educación. También podemos trabajar con ustedes, maestros especialistas, igual saliendo de la normal o que tengan una licenciatura afín como comunicación humana, terapeutas físicos, médicos, en particular los pediatras, enfermeras. Todo este equipo del área de la salud es bien importante que pueda conocer esas etapas del desarrollo del lenguaje, poder diferenciar entre un retraso simple del lenguaje y un trastorno específico del lenguaje, porque lo vamos a ir conociendo, la importancia de poder dar un diagnóstico preciso y también en edades tempranas, para que así la intervención sea favorable y más allá que siempre el usuario, el alumno, el paciente sea el que tenga el mayor beneficio. Entonces, ¿a quién está dirigido? A psicólogos, a pedagogos, a médicos, a terapeutas físicos, terapeutas de lenguaje, todos los que están en el área de la salud, pero también en el área de la educación, trabajando con pequeñitos y que tengan estas carreras afines, son los que estamos esperando aquí en este diplomado. Perfecto, maestra. Y justo hablando de esta cuestión del ingreso, también podrían comentar cuáles van a ser estas competencias que nuestros alumnos van a poder adquirir durante el diplomado. Ok, hablando de esas competencias y habilidades, la principal va a ser tener todo este conocimiento de la ontogenia, del desarrollo del lenguaje, desde la parte neuroanatómica hasta las edades del desarrollo. Primera competencia, toda esa parte teórica. Segunda competencia y habilidad que ustedes van a generar es este ojo llamado ojo clínico. No importa que seas docente, para poder diferenciar entre un trastorno fonológico, fonético, y un trastorno morfológico del área de sintaxis, morfosintaxis o semántica. Ay, ya empiezan esas palabras como muy técnicas. Ustedes al finalizar este diplomado, van a poder dividir el lenguaje en contenido, forma y uso, en 3 dimensiones. Ustedes van a poder conocer los niveles del lenguaje, que es fonética y fonología. También van a poder conocer semántica, morfología y sintaxis y la pragmática. Una habilidad que van a obtener en este diplomado es que van a poder aplicar pruebas, pero no van a aplicar a nivel técnico de que yo pregunto un reactivo, registro y tengo resultados, sino que realmente van a conocer la funcionalidad de cada una de las pruebas, van a poder ustedes calificar esas pruebas y van a ustedes poder dar un reporte de intervención. Por eso necesitamos a estos profesionales que ya estén formados como tal o que estén ya con el 80% de la carrera, porque ese sí es un requisito muy importante, porque este diplomado es de formación continua. Es para que ustedes se sigan formando, tengan esa información y puedan... muy fuerte. Alicia del Rosario, vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Alicia. Entonces, esas habilidades y competencias, poder evaluar, primero poder conocer todas las áreas del lenguaje, dividida en dimensiones y dividida en niveles del lenguaje. Segundo,
ustedes van a poder evaluar. Sí, ¿qué importa que seas psicólogo, pedagogo? Van a conocer esas pruebas que nosotros tenemos aquí en este diplomado para este tipo de especialistas, porque van a ser pruebas de tamizaje. Ustedes también van a poder intervenir de manera efectiva y eficaz, pero ya también vamos a ir conociendo muchas particularidades de los trastornos del lenguaje, y cuando sea el caso que, ejemplo, si yo soy psicopedagoga y ya la información que yo manejo no me puede dar para intervenir ese lenguaje de ese pequeñito, puedo referir a un especialista. Pero yo tengo todas las herramientas para poder identificar, para poder evaluar de tamizaje y para poder intervenir. Es hasta una segunda parte de ese proceso donde ustedes empiezan a tener esas herramientas, esos conocimientos para poder canalizar con un especialista si así se requiere. Perfecto, muchas gracias, maestra. Y justo hablando de pues todas estas competencias que van a adquirir durante el diplomado, ¿podría contarnos también cuáles son estas experiencias de los alumnos en generaciones anteriores que hemos tenido para que puedan darse como una idea? Ok, como bien lo dijo la licenciada Pau, ya tenemos varias generaciones con este diplomado. ¿Quiénes son los que se acercan con nosotros? Principalmente son docentes frente a grupo del área de preescolar, de primaria, maestros especialistas de educación especial, y también son terapeutas. Tengo muchísimos terapeutas psicopedagogos que están con nosotros como alumnos. El diplomado les permite traer a la práctica sus casos en su día a día, en su quehacer docente, en su vida profesional. Tienen casos que por más que los analizaban no les encontraban la cuadratura, y a través de conocer toda esta información, toda esta parte teórica, ahorita vamos a conocer la estructura del diplomado, pero se las voy adelantando. Se dividiría en dos partes. La primera parte, que sería toda esta parte teórica, que te va a ayudar a estar actualizado, te va a ayudar a tener la información para que cuando pasemos a la parte práctica, que es la evaluación y la intervención, tú puedas ahora sí realmente generar esa competencia de poder decir: yo puedo identificar, evaluar e intervenir trastornos del lenguaje. Ahora, lo que me dicen mis exalumnos, que encontraron una manera de dónde expresar esos casos que ya tenían en la vida cotidiana. Esa es una realidad. Los pedagogos, los psicólogos, los psicólogos, pedagogos, y hay una mezcla entre psicólogos y pedagogos, que ya tienen esos pacientes, ya tienen esos usuarios, ya tienen a esos alumnos, ya tienen a esa información ávida para empezarla a ponerla en práctica. Y en este diplomado ustedes van a conocer toda esa información para poderla aplicar y llevarla inmediatamente en esa semana que ustedes tienen de labores. Nos vemos, por ejemplo, este diplomado está pensado el día jueves. Nos vemos el jueves, les damos la información de la sesión, independientemente que van a ir conociendo que el instituto tiene un escenario para irles mostrando las presentaciones, toda esta parte de la información del diplomado. Como bien decía la licenciada, tiene una metodología que les garantiza obtener esas competencias y esas habilidades. Entonces, tienes toda esa semana para llevarlo a la práctica, y la siguiente día que nos toque la sesión, poder compartir lo que viste en este diplomado. Recordemos que está dividido en 16 sesiones. En 4 meses, ustedes van a tener como que todo este tiempo para ir desarrollando esas competencias y habilidades. Perfecto. Y justo hablando del temario, hay que hacer aquí un énfasis muy importante, y es que justo pues la maestra es quien diseñó este temario, entonces por eso conoce de pies a cabeza justo de toda la estructura que ustedes van a llevar a cabo dentro del diplomado. Entonces, maestra, ¿le parece si nos explica justo un poco acerca de la estructura del diplomado para que podamos irlo conociendo, que nos explique el temario
y justamente, ¿no? ¿Cuál es a lo mejor esta dinámica de por qué va primero un tema, luego otro tema, ¿no? Es decir, como esta estructura, justo para que la podamos ir conociendo. Sí, no sé si estén de acuerdo que les comparta pantalla para que se los vaya mostrando en el temario. ¿Sí? Sí. Bueno, déjenme saludarlos de manera más cercana. Aquí en el instituto tenemos a Paola, tenemos a Sebastián. Estos son nuestros compañeros que nos están en esta noche acompañando por parte del instituto. Pero entonces estaría Alicia, Talía, Nolvia, Beatriz, Fabiola, Francis y aquí también hay alguien del IEF. Entonces estaríamos con Fabiola, Francis, Beatriz, Nolvia, Talía y Alicia, saludándolas de manera más cercana. Y aquí en el chat, Gina nos hizo una pregunta. Sí, justo podemos esperar un tantito a esa pregunta. Más adelante les explicaré justo cuál es la dinámica de todo esto, pero primero me gustaría que justo conocieran cómo es la estructura del diplomado y qué es lo que van a poder aprender para que después podamos pasar a esta pregunta que nos hace Gina. Así es. Entonces yo quedé que les iba a compartir el temario, ¿verdad? Entonces, el diplomado está titulado como Evaluación e Intervención de los Trastornos del Lenguaje, Habla y Comunicación. Aquí tenemos nuestra dirección del instituto. Quiero recalcarles que el Instituto en Educación y Formación Profesional y Integral, IFPI, es un instituto que se caracteriza por democratizar la educación. Que realmente cualquiera que quiera tener una capacitación, que quiera mejorar en su quehacer profesional cotidiano, este es el espacio, ¿sale? Este diplomado va a constar de 4 unidades, de 16 sesiones. Como les decía, se va a dividir en la parte teórica y en la parte práctica. La primera unidad es la más larga de todo el diplomado. La primera unidad se va a ver en 5 sesiones. La unidad 1 se titula Adquisición y Desarrollo del Lenguaje, donde vamos a poder conocer todas las áreas del cerebro que se ven involucradas en el lenguaje. La ontogenia es ese desarrollo de la anatomía del aparato fonoarticulador. El aparato fonoarticulador es indispensable para la articulación, para la producción del lenguaje. Por eso lo vamos a ver. La nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones son importantísimos para una correcta articulación. Así que se van a ver en la unidad número 1. Insisto, es la unidad más larga que hay, pero porque hay mucha información que compartir en ella. También vamos a hablar de comunicación, concepto de lenguaje, de habla, de voz, etapas del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué es importante? Primero, yo tengo que conocer lo normoevolutivo. Yo tengo que conocer lo que está en las tablas del desarrollo, lo regular, lo normal, para después entender el trastorno. ¿Sale? Entonces, quiero decirles que aquí en esta unidad ustedes van a conocer todas las etapas del desarrollo del lenguaje. El desarrollo prelingüístico, el lingüístico, el semántico, el morfosintáctico, y vamos a dividir al lenguaje por dimensiones. Los teóricos lo dividen por dimensiones. ¿Por qué se divide en dimensiones? ¿Por qué se divide en niveles de lenguaje? ¿Por qué se divide en etapas de desarrollo? A mí me gusta mucho siempre pensar el lenguaje como una manera integral para poderlo conocer realmente. Van a irme conociendo, y hay un autor que a mí me encanta muchísimo que se llama Vygotsky. Vygotsky escribió un libro bellísimo que se titula Pensamiento y Lenguaje, y en una de sus páginas Vygotsky dice: para analizar el fenómeno del lenguaje, ¿por qué siempre lo quieren dividir? Vean este ejemplo. Si queremos saber por qué el H2O apaga el fuego, si tú divides la molécula del agua, que sería hidrógeno y oxígeno, H2O, el hidrógeno es un combustible del fuego.
no fomenta el fuego, no lo mitiga. El oxígeno fomenta el fuego, no lo mitiga. Entonces, ¿por qué al analizar la molécula del agua no encuentras la explicación de por qué el agua mitiga el fuego? Tienes que analizar el lenguaje como la molécula H2O, como el agua, verla de manera integral. Y es que Vygotsky era un experto y en su libro de Pensamiento y Lenguaje nos los hace ver que el fenómeno del lenguaje es maravilloso, es complejo, es transversal. Dividan cognición, coeficiente intelectual del lenguaje, es complicadísimo poderlo discernir, es toda una rama el lenguaje. Y en su libro de Pensamiento y Lenguaje, Vygotsky nos lo dice atinadamente. Pero llevo más de 10 años como terapeuta, pero más años como egresada de licenciatura en Comunicación Humana, terapeuta de lenguaje y de aprendizaje, y también siendo docente a nivel licenciatura. Aparte de que soy maestra especialista y soy profesora en nivel de preescolar, primaria y secundaria, como maestra especialista en el área de UDEI, soy profesora en nivel licenciatura. Y toda esta parte pedagógica me acompaña con ustedes para poder enseñarles de manera didáctica el lenguaje. Lo vamos a dividir sabiendo lo que nos dice Vygotsky, que el lenguaje se tiene que ver de manera integral. Para fines pedagógicos, para fines didácticos, se tiene que dividir, y así también lo van a ver en toda la literatura, en toda la teoría. Y por eso es que así se construyó este diplomado, ¿sale? Entonces, dimensiones del lenguaje son 3: contenido, forma y uso. Y en forma está la fonética y la fonología. Vamos a conocer todo el desarrollo fonológico, procesos fonológicos de simplificación, estructura, asimilación y sustitución. Todos estos procesos fonológicos son bien importantes comprenderlos para poderlos evaluar y poderlos intervenir. Los vamos a ver desde la teoría. En la fonética, el desarrollo fonético, el fonema, el fono, los alófonos, definición de punto de articulación, de modo de articulación y conciencia fonológica. Vamos a conocer los fonos tienen rasgos, que son el punto y el modo de articulación, si son sordos o sonoros. ¿Sale? Entonces, toda esta parte de la fonética lo vamos a conocer. Fonología, todos los procesos fonológicos, de simplificación, de asimilación, de sustitución, de estructura, etc. Y toda la parte fonética, analizar el fono como tal desde sus rasgos, punto y modo de articulación, y también vamos a analizar la conciencia fonológica. Ya que tenemos la dimensión de forma, con fonética y fonología, vamos a dar paso a la de contenido, que en contenido vamos a hablar de la semántica, de esas relaciones que tienen las palabras, el signo lingüístico, la palabra, y en la morfología vamos a ver los morfemas, los lexemas, tipos de morfemas y funciones del morfema en la comunicación oral. Después vamos a darle un giro a la sintaxis, que tiene que ver con todo el orden de la oración, el sintagma, el paradigma y tipos de oraciones simples y oraciones complejas. Esta unidad aún no termina, pero esta unidad son 5 sesiones, Pues nos queda un poco más, porque vamos a analizar la dimensión de uso. En la dimensión de uso vamos a ver el nivel de la pragmática, función comunicativa, el contexto es muy importante para la comprensión del lenguaje, habilidades conversacionales, intención comunicativa, respetar turnos. Hay muchos trastornos de la comunicación que el respetar turnos es algo bien complejo y complicado para tener una comunicación efectiva. Y aquí vamos primero a conocerlo y luego más adelante se los vamos a apoyar para que ustedes lo puedan intervenir de manera eficaz. La prosodia, la entonación, la función reguladora del lenguaje, todo eso lo vamos a ver en la teoría. ¿Qué tal? Unidad 1, 5 sesiones. Después vamos a tener la segunda unidad en 3 sesiones, que habla de los trastornos del lenguaje y habla. Trastornos del lenguaje. Aquí ya es bien importante y me acerco a todos ustedes que pueden ser psicólogos, psicopedagogos,
pedagogos, enfermeros, terapeutas físicos, médicos, pediatras, porque ustedes son los que están en primera instancia, los terapeutas del lenguaje también, las maestras de preescolar, los maestros especialistas, están ustedes en contacto con todos los pequeñitos que tienen ese desarrollo del lenguaje normoevolutivo. Porque también no pensemos solo en los trastornos, sino también en los niños regulares que dándoles toda esta intervención, toda esta estimulación del lenguaje efectivamente, eficazmente, pueden llegar a tener muchísimo mejor su expresión oral, su entonación, su comprensión, sus habilidades comunicativas. Y vamos a conocer los trastornos, porque es importante porque, y yo siempre he estado en esta controversia, que también lo dicen los autores, es bueno tener la correcta etiqueta, el correcto diagnóstico de cada uno de esos pequeñitos que enfrentan un trastorno del lenguaje. Por supuesto que sí, porque al tener esa etiqueta, ese diagnóstico, vamos a dar una intervención eficaz. Pero también está la otra cara de la moneda, que cuando nosotros empezamos a estigmatizar, empezamos a etiquetar, ¿qué tal, no? Toda esta parte de cómo una etiqueta te puede beneficiar para conocer toda esta información y a intervenir de manera adecuada, pero también una etiqueta te puede perjudicar en la autoestima de ese pequeñito que enfrenta ese trastorno. Entonces, este diplomado tiene una característica de ver un sentido humano, no es una metodología rígida, no es algo de información, sí, trastorno, sí, aquello. No. Yo por eso me dirijo a ustedes que están con todos los millones de pequeñitos y que se tienen que identificar su dificultad para poderlos apoyar. ¿Sale? Ser un agente de cambio en la identificación de las dificultades del lenguaje. Eso es lo que andamos buscando como instituto. Sí, nosotros trabajamos esta parte de la mejora continua, trabajamos esta parte de yo busco una institución donde yo me pueda seguir capacitando. Sí somos nosotros. Pero es tener este aspecto humano del diplomado al conocer los trastornos, sí, para poderlos identificar y diagnosticarlos correctamente. Pero ojo, no es para etiquetar ni que esto se vuelva la otra cara de la moneda. Vale. Ahora, yo vuelvo a hacer hincapié en este énfasis de que ustedes son los que están con estos pequeñitos, porque poder decir es trastorno específico del lenguaje, es retraso simple del lenguaje, es una disfasia, son trastornos del sonido del habla. Actualmente son conocidos como trastornos de sonidos del habla. Ahorita el término de dislalia evolutiva, dislalia funcional, dislalia orgánica, lo comentamos, y es porque van a encontrar mucha literatura al respecto, pero actualmente ya el término dislalia ya no lo van a encontrar en los manuales donde están los diagnósticos, ¿vale? Pero hay mucha teoría al respecto y vamos a tocarlo un poco el tema, pero están conocidos como trastornos de los sonidos del habla, ¿sale? Trastornos fonológicos, trastornos fonéticos, la disglosia, la disfemia, que es conocida como la famosa tartamudez, y la disartria. Todos estos trastornos los vamos a conocer. También vamos a hablar un poco de los trastornos de voz, la disfonía. Esto lo vamos a conocer en 3 sesiones, pero vuelvo a insistir, cuando nosotros vemos estadísticas de que solo el 3% de los trastornos específicos del lenguaje son diagnosticados, y entonces empiezas a ver que son millones de personas y que solo hay poca población que es diagnosticada, y luego que es diagnosticada es intervenida, y luego que es intervenida que llega a concluir su tratamiento y a superar esa dificultad que enfrentaba, las estadísticas se van disminuyendo. Y eso es lo que queremos hacer, que cada vez existan más profesionales que puedan ser ese agente de cambio en los trastornos, en la identificación de los trastornos o las dificultades del lenguaje. Aquí
Estamos acabando la mitad del diplomado, 8 semanas, 5 más 3 son 8 semanas. Esta es la parte teórica. Ahora vamos a dar paso a la parte práctica. El diplomado es 100% en Zoom, ¿sale? Son 16 clases de manera síncrona mediante Zoom. Claro, se los vamos a reiterar. Ustedes, si no se pueden conectar en esa hora en esas 2 horas y media de clase, pueden ver la grabación, sí, pero les vamos a sugerir que lo vean en la semana que corresponde, para que ustedes puedan estar realmente adquiriendo las competencias y habilidades, desarrollando las actividades y viendo los temas que vamos compartiendo en esta dosificación, ¿vale? Ahora digo que es práctico porque van ustedes realmente a poder evaluar con estas pruebas. Van a poder intervenir con este material, con esos contenidos que les compartimos. En la unidad 3 se titula Evaluación de los trastornos del lenguaje y habla. Vamos a hablar de evaluación del lenguaje desde contenido. Vamos a evaluar el nivel léxico, nivel comprensivo y nivel expresivo. Y en uso vamos a hablar de habilidades conversacionales. También vamos a evaluar habla, procesos fonológicos de simplificación, evaluación del oído fonemático y evaluación de la conciencia fonológica. Todo esto lo vamos a ver en pruebas, ¿sale? ¿Qué pruebas vamos a ver? Vamos a ver PLON, vamos a ver TPL, vamos a ver TPROSIF, unas pruebas más. Pero principalmente esas 3 se las vamos a compartir. PLON es fabulosa porque te evalúa las 3 dimensiones del lenguaje: contenido, forma y uso. Son pruebas de tamizaje, son pruebas que tú, PLON la evalúas en 5 o 7 minutos. PLON es de 15 minutos, TPL es de 5 o 7. TPROSIF sí te llevas como media hora por la articulación del pequeñito. TPROSIF sí te tardas un poquito en calificarla, y más cuando nunca has aplicado TPROSIF, pero vas generando la habilidad para poder identificar los procesos fonológicos de simplificación que son bien pertinentes para hacer una buena intervención, ¿sale? Aquí tenemos 4 semanas para ver todas estas pruebas que les estoy comentando, ¿sale? Y en la última unidad, tú ya tienes todo este conocimiento de la parte teórica, desarrollo entogenético del aparato fonoarticulador, toda esta parte teórica de las 3 dimensiones del lenguaje, dividida en sus niveles de lenguaje, toda esta parte de qué áreas cerebrales pertenecen al neurodesarrollo del lenguaje, todos los trastornos, bueno, no todos, sino los trastornos más relevantes del lenguaje y el habla. Tenemos estas 3 pruebas maravillosas de evaluación del lenguaje y otras más que les vamos a dar a conocer en esas 4 unidades. Vamos a dar paso a la última unidad, que esta última unidad tiene que ver con la intervención de los trastornos del lenguaje y habla. Intervención de los trastornos del lenguaje. Vamos a ver contenido, que les vamos a dar material que van a apoyar para que ustedes puedan trabajar vocabulario, que son los campos semánticos, que son colores, conceptos básicos, asociación, categorización, semejanzas y diferencias, causa, efecto, que son las analogías, absurdo, cierre gramatical, oraciones simples y oraciones complejas. Toda esta parte es de la dimensión de contenido. Después, en otra sesión vamos a hablar de las habilidades conversacionales, la intención comunicativa, respetar turnos, entonación, preguntas, órdenes simples, órdenes complejas, y todo esto en el marco de la dimensión de uso. Vamos a cerrar con intervención de los trastornos del habla. Tenemos una biblioteca digital que ustedes van a descargar información para intervenir trastornos del habla. Tenemos una metodología para intervenir la articulación, el habla del fonema R, padrísima, porque vamos a dar paso a esta dimensión de forma. La mayor cantidad de los usuarios
de los pequeñitos que llegan a terapia, también de los alumnos que tienen ustedes como docentes en el aula. Su dificultad está en el habla, en la producción, en la fonética y la fonología. Por eso vamos a, desde la intervención, trabajar conciencia fonológica, oído fonemático, articulación de los fonemas, procesos fonológicos desde omisión, sustitución, adiciones, inversiones y asimilaciones consonánticas. Aquí vamos 3 sesiones de la cuarta unidad. Y por último, en la última sesión, es la intervención de trastornos del lenguaje escrito. Vamos a darles una sesión donde vamos a trabajar la intervención de la lectura y la escritura. Este es el diplomado. Pero quiero comentarles que nosotros tenemos una comunidad de aprendizaje que se titula Sé un agente de cambio en la identificación de las dificultades del lenguaje. El 24 de septiembre vamos a tener una plática con ustedes de paso a paso a la lectoescritura, mostrándoles una prueba que se llama test de maduración. Y para los que se inscriban al diplomado, vamos a compartirles un extra que se llama Discalculia y Dislexia en el aula. Van a ser 4 horas en sesión de Zoom, en 2 sesiones. Ya les diríamos las fechas, será por el mes de noviembre aproximadamente. Entonces, con esto tenemos una manera de ver al lenguaje en 16 sesiones, de 2 horas y media, con su plus de 2 sesiones más que vamos a darles aparte, y que en esta comunidad que están inscritos ustedes, y si no, pidan la liga para unirse. Vamos a estar haciendo pláticas que van a complementar todo este mundo que es del lenguaje y realmente convertirnos en agentes de cambio para la identificación de dificultades del lenguaje. Y esa identificación va a apoyar a cada pequeñito que enfrente un retraso simple del lenguaje, que enfrente un trastorno específico del lenguaje, que enfrente una condición del desarrollo. Desde nuestro quehacer docente, desde nuestra trinchera, desde nuestra área de expertise, poderles apoyar. ¿Sale? Entonces, dejo de compartir y me vengo para acá. En lo que estaba yo compartiendo pantalla ya veo más caritas por aquí. Mía, CDF, Beatriz, me parece que no la había saludado. Y licenciada Paola, estoy de nuevo con usted. Sí, muchísimas gracias, maestra. Creo que justo con esta explicación ya podemos tener una visión más amplia de todo lo que contiene el diplomado, y sobre todo creo que hay que hacer un énfasis en que es un temario bastante completo, es bastante robusto, porque como ya lo mencionó, pues justo empezamos con esta parte de la teoría para tener justo como estos cimientos específicos y posteriormente pues poder pasar a algo más concreto y más específico, que ya es la aplicación de una prueba como tal en una población, a lo mejor en específico, ¿no? Entonces creo que eso pues es bastante enriquecedor para todas las personas, ¿verdad?, que aplican, como para el que es aplicado. Entonces muchísimas gracias por todo esto que nos acaba de explicar. Y pues bueno, a raíz de todo esto que nos ha compartido la maestra Noemí, no sé si alguno de nuestros participantes tenga alguna duda en específico en cuanto al contexto del temario, o justo algunas de las preguntas más relacionadas en cuanto a lo mejor a su quehacer profesional, que justo pueda resolverles la maestra ahorita que está aquí presentes. Entonces no sé si alguien tenga alguna duda. De igual forma, me gustaría también si podemos platicar un poco acerca de cuál es este alcance que las personas van a poder pues obtener en su actividad profesional una vez que termine el diplomado, maestra. ¿Nos puede platicar un poco acerca de eso? Claro que sí. Principalmente este diplomado te va a apoyar a que tú veas el lenguaje de manera global. El lenguaje usualmente solo es
intervenido desde la fonética y la fonología, desde el retraso simple del lenguaje. Ese es el grosso de los terapeutas que llegan a intervenir, como esta parte más solo de la expresión. Y ya que logran trabajar la expresión, que no es tarea fácil, toda la parte de comprensión del lenguaje, de semántica, de morfología, de sintaxis, la dejan a un lado. De morfosintaxis también es una rama de la lingüística que existe y nos da como mucha información al respecto. ¿Qué decir de estos trastornos de comunicación? Hablar de la pragmática del lenguaje. Esta parte más de el lenguaje como tal, no solo la producción, sino la comprensión del lenguaje, va a ser algo que tú vas a poder, va a ser un diferenciador como tú, como profesional, de poder conocer y poder intervenir. No solo la producción del lenguaje, no solo el lenguaje expresivo, sino que vas a poder trabajar el lenguaje en su máxima expresión, en la comprensión del lenguaje y en todos sus niveles. Recientemente, yo soy muy de la mano con los chicos del instituto y les hacían una pregunta de que si había ejercicios de logopedia en el temario y que si en el diplomado se veían ejercicios de logopedia. Me quedé un poquito extrañada porque dije, pues sí, como tal, vamos a ver el lenguaje en su comprensión del lenguaje, no solo en la expresión, porque a lo largo de las generaciones que he tenido, me han explicado los terapeutas, más que nada los psicólogos, los pedagogos, me dicen, es que en la terapia sí hay como esa distinción. Yo solo trabajo la expresión del lenguaje, yo solo trabajo la producción del lenguaje, yo solo trabajo trastornos como disfemia, que es la tartamudez, que tiene que ver con esta parte de la fluidez del lenguaje. Yo solo trabajo esto, pero no trabajo toda esta parte de comprensión del lenguaje. Y eso se lo dejan más a los logopedas, pero no tiene que ver si es logopeda o no, sino que depende del país, es como se llaman. En España, el especialista que trabaja la terapia del lenguaje se llama logopeda. En México es el terapeuta del lenguaje o el comunicador humano, que estudió la licenciatura en comunicación humana, como es el caso de su servidora. Sí, efectivamente. Trastornos del lenguaje los trabaja ¿quién? El especialista en el lenguaje. Pero, como les vengo diciendo a lo largo de toda esta charla, hay un gran número de especialistas que están en el día a día con los usuarios, con los alumnos, con los pacientes, y se requiere todo ese equipo perfectamente capacitado para que puedan ser esos especialistas que dan ese tamizaje y dan esa orientación. Es bien importante que sepan que, por ejemplo, TPL es una prueba de reciente manufactura hecha en el 2018 y la autora pone a quién está dirigida y pone a psicólogos, a docentes, a todos ustedes, a pedagogos, quienes pueden aplicar esa prueba, porque se ha notado muchísimo la importancia de que cada día seamos más los capacitados para identificar las dificultades del lenguaje. Entonces, ¿qué características te va a dar? Esas habilidades de tu poder identificar, y si no lo puedes trabajar tú, vas a poder canalizar. ¿Sale? Perfecto, maestra. Y justo con esto que nos acaba de comentar, pues creo que también podría surgir otra pregunta, ¿no? Y es, si yo tengo un usuario, por ejemplo, en mi práctica privada, ¿hasta dónde puedo intervenir, ¿no? Justo con todas estas herramientas y todo esto que vamos a adquirir dentro del diplomado. Vas a poder intervenir desde las 3 dimensiones del lenguaje, ¿sale? Tú como psicóloga tienes un usuario, vas a poder hacer una evaluación, identificar, haces TPL, identificas que en morfología tienes dificultades. Ahora vas a poder hacer un plan de intervención donde vas a trabajar la morfología, toda esta parte de la derivación de las palabras. Y te das cuenta que también está la dificultad en la sintaxis, en el orden de las oraciones. Entonces, tú vas a poder trabajar todos los niveles del lenguaje. Ahora, hay ciertos casos que tienen
un componente más neuroanatómico, neurobiológico, y que a pesar de que tú hayas hecho esta identificación, no lo puedes trabajar, lo derivas y no hay ningún problema. Lo tiene que ver el terapeuta del lenguaje, o incluso lo tiene que ver el neurólogo, o lo tiene que ver el neuropsicólogo, o necesitas trabajar de manera conjunta con un paidopsiquiatra porque tiene un problema franco de atención, y antes de trabajar el lenguaje tienes que trabajar la atención. Y entonces eso es lo interesante, y por eso lo decía cuando me presentaba la psicóloga Pau, que el detalle es trabajar de manera interdisciplinaria, tener un modelo de trabajo donde el paidopsiquiatra te va a medicar al paciente, pero no va a estar en ese camino de la intervención. El neuropsicólogo te va a trabajar esos procesos, que también trabaja el proceso del lenguaje, pero toda esta situación de la fonología, de la fonética, de las dimensiones, tú lo vas a poder hacer desde tus usuarios para tu práctica clínica, para tu práctica privada. Por supuesto que lo vas a poder trabajar las 3 dimensiones del lenguaje. Esa no sé si sería la respuesta que andaba buscando, licenciada. Sí, exactamente. Creo que es una de las preguntas también como que más frecuentes, y aunado a esta, como bien ya nos había comentado, pues también hay profesionales docentes aquí interesados obviamente en ser un agente de cambio, ¿no? Entonces, si soy, por ejemplo, ¿no?, un docente que tengo a un alumno dentro del aula, también ahí hasta dónde podríamos intervenir. En el aula es bien importante porque los docentes tienen mayor tiempo con los pequeñitos. Un terapeuta, por más, son 2 sesiones a la semana. Regularmente, y lo convencional es una vez a la semana. Estamos 50 minutos con los usuarios. Pero con los alumnos, los docentes están toda la jornada escolar. Puede ser por muy corta, es de 8 de la mañana a 12:30 del día. Pero sabemos que es de 8 a 2 de la tarde de manera regular, o una jornada ampliada de 8 a 4 de la tarde. ¿Quién pasa mayor parte del tiempo? Los docentes. Por eso estamos muy enfocados a que los docentes tomen este diplomado para que puedan hacer esa intervención. Hay un cuento muy padre que se llama Iba caminando y entonces vi. Es un cuento en el cual ustedes pueden intervenir todas las dimensiones del lenguaje. Lo van a ir conociendo, vuelvo a insistir, lo dividimos para fines pedagógicos. Lo dividimos para estructurar un temario y poder dar un diplomado. Se divide y lo van a ver en toda la literatura dividido. Pero yo soy de la escuela del maestro Vygotsky, que dice: ¿por qué este fenómeno tan bonito y tan complejo lo queremos siempre separar? Lo queremos separar porque para fines pedagógicos, para enseñarlo, pues se tiene que separar. Pero ya cuando lo ves en ese pequeñito, lo tienes que ver de manera integral. Y tú, docente, cuando estás trabajando frente al grupo, estás interviniendo. Muchos van a decir: no, tú estás enseñando la lectura, estás enseñando la escritura. La lectoescritura, al final del día, es un tipo de lenguaje, es un lenguaje escrito. Si tú, mis pequeñitos que enfrentan trastornos de la comunicación como trastorno del espectro autista, logran leer de manera fluida, logran generar un texto de autoría propia. Pero esas dificultades que tienen en la comprensión del lenguaje, en la sintaxis del lenguaje, se ven reflejadas también en el proceso de lectoescritura. Entonces, en el aula es maravilloso lo que tú puedes intervenir. Puedes intervenir de manera eficaz. También se van a ir dando cuenta que en el diplomado van a generar esa habilidad. Yo dije: pasó algo. La licenciada Paola nos está compartiendo pantalla. Yo dije: ¿qué pasó? Van a ustedes a poder hacer esta intervención de manera individualizada. Si ustedes son docentes de un grupo de 20 pequeñitos, van a poder trabajar de esos 20 pequeñitos que van a la escuela en la alcaldía Álvaro Obregón, en la escuela tal, en el horario tal. Ustedes van a poder trabajar de manera específica, porque aunque vamos a conocer toda esta parte teórica de las etapas del desarrollo, qué es lo regular, qué es lo normal, qué es lo esperado, qué es lo ideal, lo real lo están viendo ustedes en su aula.
y van a poder intervenir de manera eficaz. Si yo les empiezo a hablar de las onomatopeyas, si yo les empiezo a hablar de la lectura de un cuento, si yo les empiezo a hablar de entonación y demás, ustedes van a decir, sí, yo quiero trabajar esto porque mi grupo requiere esto. Y en particular 2, 3 niños que yo noto que están rezagados, quiero trabajar esto. Ustedes van a poder discernir, identificar y poderlo llevar a la práctica, y más ustedes que son docentes. Los queremos aquí en el diplomado, esos docentes, porque va a decir, yo no voy a diagnosticar. Ustedes, y está dirigida para ustedes TPL, pueden aplicar TPL y si sale con un indicador que probablemente puede tener trastorno específico del lenguaje, ya con una evidencia objetiva pueden derivarlo. No lo van a atender ustedes, pero sí van a poder a grosso modo identificarlo y derivarlo. No sé si me expliqué. Sí, exacto. Justo como comentaba, pues es de las preguntas más frecuentes, porque como ya nos comentó en el temario, pues es bastante robusto y tenemos bastante información. Justo por eso ahorita les estoy mostrando parte de lo que vemos dentro del diplomado en nuestras aulas virtuales, porque como pueden ver, pues está bastante bien. O sea, si pueden ver aquí, por ejemplo, el aula, pues ya ven todo lo que la maestra les acaba de mencionar en el diplomado, y sobre todo que pues nuestras diapositivas son interactivas, ¿no? Si pueden ver, no nada más tenemos una clase en Zoom, sino que justo pues es toda una experiencia de aprendizaje la que nosotros vivimos dentro del diplomado. Entonces me gustaría que justo pudieran conocer un poco acerca de esto, pero también me gustaría conocer si hay alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta, aprovechando que tenemos ahorita presente a la maestra, para que pueda resolverles todas estas dudas específicas que a veces nos surgen, por ejemplo, ¿no? Al revisar el temario y justo ya en esta práctica docente o dentro del aula, ¿no? Que a veces surgen. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Estoy viendo que está poniendo la semana 1 del diplomado. Recuerden que esta parte teórica la vamos a conocer. No se asusten de ver tanta anatomía. Es importantísima. Sí, exacto. Por ejemplo, aquí ya en la semana 7, ¿no? Por ejemplo, vemos un poco más acerca de los trastornos del habla que pertenecen a la unidad 2, ¿no? Entonces aquí justo pueden ver como toda esta parte de la interactividad dentro de nuestras diapositivas, ¿no? Para que puedan irle echando un ojo, y justo como les mencionaba, que no solamente pues vamos a tener como esta clase o sesión en Zoom que normalmente estamos acostumbrados. Nosotros tenemos un sistema justo en la cual pues tenemos, ¿no? Como todas estas diapositivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la unidad número 3, donde ya justo está esta evaluación, ya un poco más práctica. Y también tenemos casos, ¿cierto, maestra? Con los cuales vamos a poder poner, ¿no? Como todo esto en marcha, que no solamente se quede como en la teoría, ¿no? Entonces, ustedes van a poder ahí echarle como un ojito a todo esto que pues les estoy compartiendo, ¿verdad? Aquí, exacto, sí, hace un ratito ya, Magali, que comenzamos justo con esta plática informativa, pero no se preocupen porque, como ven, pues está grabado, entonces les vamos a poder compartir la grabación para que la puedan tener completa, pero insisto, no tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto al temario, con respecto a la estructura de todo esto que la maestra les acaba de mencionar, para que podamos aprovechar justo ahorita que la tenemos aquí. Así es, como dice Francis, ya casi 1 hora, Magali, pero va a quedar grabada, no te preocupes. En sí, hablamos de esas preguntas frecuentes que tienen ustedes como futuros alumnos del diplomado, de qué competencias, que si yo que soy psicóloga lo puedo tomar, todas esas preguntas frecuentes. Y hablamos mucho de la estructura del diplomado, de esas 16 semanas, de esas 4 unidades, y va a quedar grabado, ¿sale? Exacto, sí, no se preocupen, nosotros les podemos compartir la grabación.
Y pues bueno, en lo que se animan a preguntarle algo a la maestra, me gustaría comentarles justo acerca del inicio del diplomado, que va a ser el próximo jueves 10 de octubre y termina el 6 de febrero. El horario es de 19 a 21:30 horas. El horario obviamente es de Ciudad de México para que lo pudieran tener ahí contemplado. Y también vamos justo como a todas estas cuestiones, por ejemplo, de los entregables. Como ustedes saben, son 4 unidades que ya nos acaba de explicar la maestra, y por cada unidad que ustedes vayan completando, obviamente que pues hagan sus actividades, que vean las sesiones y todo eso, se les va a entregar una constancia y también una insignia digital, que como saben, pues ya hoy en día toda esta cuestión de la era digital es muy importante tener esta evidencia de que somos profesionalmente formados en este campo. Entonces van a tener sus 4 insignias, sus 4 constancias, y posteriormente cuando ustedes terminen el diplomado, pues se les va a entregar un diploma que justamente acredita todos estos conocimientos que ustedes han adquirido durante todos estos meses. Y justo retomamos la pregunta que nos hacía Gina de la validación que tiene nuestro diplomado. Nuestro diplomado tiene un registro ante la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que es el organismo justo que tiene mayor peso aquí en México. Entonces tenemos toda esa validación de que nuestro diplomado tiene pues todos estos elementos, ¿verdad?, que ustedes requieren justo para poder formarse como los profesionales que son. Y pues obviamente estas insignias digitales que les comento van a poder compartirlas en su LinkedIn, las van a poder anclar ahí a su perfil para que sea una muy buena carta de presentación. Como saben, ya hoy en día pues todo eso es bastante importante, y sobre todo, como les decía, que pues tengan esta evidencia, ¿verdad?, de que realmente pues están formados. Y pues bueno, también algo que nos preguntaba Gina era acerca de los precios, ¿ok? Tenemos una beca para ustedes que es del 10%, y por lo cual obviamente quedaría en 9,500 si ustedes realizan el pago en una sola exhibición. O también tenemos otra modalidad de pago en la cual tienen una beca del 15% y se cubre una inscripción que es de 999 pesos y 4 mensualidades de 2,225. Esta es nuestra segunda opción, y tenemos una tercera opción para las personas que son de aquí de México, y es que pueden elegir la modalidad a 12 meses sin intereses, ¿ok? Es decir, mensualmente pagarían 917 pesos aproximadamente. Entonces, para que pues lo puedan tomar ahí en cuenta. Nosotros no tenemos precios ocultos, nuestros pagos son completamente seguros para todas las personas que nos acompañan de otros países, que no son de aquí. Nuestra plataforma de pagos es completamente segura, y justo tenemos esta garantía de satisfacción porque ya, como bien lo comentó la maestra, pues todos nuestros testimonios, todos nuestros egresados siempre se van muy contentos y muy felices justo por toda esta capacitación, toda esta información que van obteniendo en estos meses, que es muy reforzante para ellos, ¿no?, en esta cuestión de la práctica profesional. Y pues bueno, me gustaría también ponerles aquí por el chat justamente los teléfonos a los cuales se pueden comunicar en caso de que les llegue a interesar. Entonces pueden enviar un mensaje a nuestro WhatsApp para que uno de nuestros asesores educativos los pueda guiar justamente en todo este proceso y les pueda obviamente otorgar esta beca promocional. Y algo muy importante es que, adicional a estas becas que les acabo de comentar, van a tener un 5% de descuento adicional a lo que ya les acabo de comentar, para que lo puedan hacer válido con su asesor educativo. Entonces, si les interesa, ahorita les voy a poner el link por aquí en el chat, y también nos pueden dejar su nombre, su correo y su teléfono para que nosotros nos podamos contactar con ustedes y podamos llevar a cabo toda esta plática y este proceso. Si es que tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, nuestros asesores con gusto los van a apoyar en ese sentido. Y le preguntan, licenciada Paola, Magali nos pregunta, ¿para Honduras cuánto equivale la mensualidad? Yo pienso que eso ya sería como más particular con los asesores, ¿no? Si usted nos permite, Magali, uno de nuestros asesores
se pondrá en contacto con usted y ellos ya son unos expertos en hacer todas esas conversiones en Honduras, Perú, Guatemala, Chile. Tenemos muchos alumnos de toda Latinoamérica, entonces yo entro ahí a la oficina y veo cómo tiene como 10 conversiones para cada una de las monedas que trabajan en Latinoamérica. Entonces, ahí la respuesta sería que se acercara con uno de los asesores, ¿verdad? Sí, es correcto. Como obviamente son pagos fuera del país, cada asesor les va a brindar todo este seguimiento que ustedes requieren, dependiendo del país que pues solicitan la información. Ya en el chat les compartí el número del WhatsApp al cual pueden ustedes pedir informes, o insisto, pueden ponernos su nombre, su mail y su teléfono, su ciudad de residencia, si es que no son de aquí de la Ciudad de México o de México, para que pues nosotros podamos comunicarnos y darles más información específica. Por ejemplo, de Magali, que es de Honduras, ya te estaríamos mandando por ahí, Magali, toda la información que necesitas para que te podamos apoyar en ese sentido. Así es, pero me voy un poco extrañada, licenciada Paola. Nadie nos preguntó nada de la estructura del diplomado, que, o sea, fue muy clara, o qué pasó por ahí con las preguntas. Si estuvieron por ahí, todo fue cuestión de duda, de costo, duda de cómo pagan por allá en Honduras, van a ver la plática para verla con más detalle, entonces creo que hablé muy rápido, no lo sé. ¿Qué pasó por ahí? Sí, yo creo que fue bastante clara, maestra. La verdad es que creo que tocamos como estos puntos clave, ¿no? Estas dudas que justo siempre llegan, ¿no? Como a tener en este sentido. Por eso insisto, ¿no? A lo mejor ahorita pues están como que apenas viendo como toda esta información. Igual si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en escribirnos para que nosotros podamos apoyarle en todo esto, ¿no? Pero creo que la información pues fue bastante clara, maestra. Muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos el 24 de septiembre para paso a paso hacia la lectoescritura. Esa plática va a ser todo de contenido, toda de información. Los espero ahí, los espero más participativos. Y el 3 de octubre volvemos a tener otra plática informativa. Esa se va a grabar, la van a poder ver con calma, por si les surge otra duda y demás. Otra plática informativa el 3 de octubre porque iniciamos jueves 10 de octubre, 7 de la noche, Ciudad de México, de 7 a 9 y media de la noche. Beatriz nos dice que gracias, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haberse conectado. Beatriz, Talía, Maestra Rosy, Francis, Nolvia, Magali, Mía y Fabiola, un gusto haberlas visto por aquí esta noche y nos vemos el 24 de septiembre en la plática paso a paso hacia la lectoescritura. Y Fabiola, ya lo ubiqué, usted es exalumna del instituto, ¿verdad, Fabiola? Platíquenos, hable aquí con los que están interesados. ¿Qué nos puede decir de cómo fue su experiencia, Fabiola? Pues buenas noches. Pues yo tomé el diplomado, no me acuerdo qué meses, lo terminamos en junio. Y la verdad, pues sí, me gustó mucho con la maestra Noemí. Ese fue el capítulo que más me interesó porque yo tengo a niños que atiendo con terapias de lenguaje. Entonces, pues sí, yo como maestra no me siento al 100 capacitada, siempre estamos queriendo, ay, este niño, ¿por qué batallamos? Y bueno, ya vamos y repasamos los papeles, ¿no? Todavía me quedo buscando el capítulo donde la maestra nos enseñó el paquete de 10 sesiones. Para la articulación de la R, ¿verdad? Entonces, estamos en un camino dentro de la docencia en que nunca dejamos de aprender. ¿Por qué? Porque hoy en día me quedo sorprendida. Llegan cada vez niños con autismo, bueno, diagnosticados con autismo, y ya dentro del trabajo, dentro de la marcha, resulta que, ay, este no es autista. O sea, nos confunde el diagnóstico y ya decían, no, viene diagnosticado por tal doctor, ya no me digas, ya, es autista. O sea, ya casi damos por hecho el diagnóstico. Pero
A veces decimos, no importa el diagnóstico, o sea, si tú ya sabes que ese niño tiene algo, hay que trabajarlo. Entonces, sí hay que conocer algunas herramientas de cómo, si su lenguaje batalla, o sea, ¿qué tiene contenido, pero le falta la forma? Pues hay que trabajarlo. Entonces, sí, yo aprendí mucho, la verdad, en el diplomado. Sí, yo sé que hay que ponerlo en práctica. Nunca, ya lo aprendí, lo guardo. No, o sea, otra vez a pasarlo y qué vi. Entonces, pues sí, no sé si alguien más lo haya tomado o son primerizos los que están aquí, pues sí, los invito. Ay, Fabiola, muchísimas gracias, de verdad que fue tan bonito escucharte, ¿no? Y el 24 de septiembre te esperamos porque la plática del test de maduración te va a ayudar muchísimo, de verdad. Y discalculia y dislexia en el aula, esas sesiones tu generación no las tuvo, porque ese es un material nuevo que estoy haciendo. Está bien interesante el tema de discalculia en el aula. Vamos a ver cómo podemos hacértelo llegar a ti, porque ese es solo para los que se van a inscribir para este nuevo diplomado. Pero qué gusto verte por aquí, Fabiola. Gracias, maestra, un gusto también saludarla. Ok. Y para que vayas conociendo a la licenciada Paola, que tiene el cargo de... ¿Cómo se llama su cargo, licenciada Paola? Soy coordinadora del área de fidelización. ¿Vale? Entonces, con gusto, sí, nos puedes escribir justo para que puedas acceder a esta próxima sesión que vamos a tener y pues también estés enterada, ¿verdad? De todas estas actualizaciones que vamos haciendo dentro del diplomado, ¿no? Creo que esa también es una característica muy importante, que justo pues siempre vamos innovando, vamos buscando estas actualizaciones, ¿no? Como por ejemplo la que ya nos mencionó, que ya no son pacientes, por ejemplo, ahora ya son usuarios, ¿no? Entonces toda esta actualización siempre la vamos integrando a nuestra oferta educativa, no nada más en esta, sino en toda la que tenemos. Entonces, para que estén ahí muy al pendiente de todas nuestras ofertas que tenemos. Y justo, ¿no? Como bien lo decía Fabiola, la maestra Alma Noemí es muy buena en lo que hace, y pues sí me gustaría hacerles hincapié en que ella ahora va a ser la encargada de impartir estos 4 módulos, entonces para que la puedan aprovechar al máximo en esta nueva generación. Es que esta generación lleva tantísimas cosas. Vamos a implementar una nueva aplicación, bueno, ya otros diplomados la tienen, pero el lenguaje va a ser la primera generación que tenga la aplicación. Es por ese motivo que yo, como una coautora del manual de todo este temario del diplomado, voy a ser yo quien dé las 4 unidades del diplomado, las 16 semanas con la nueva aplicación. Vamos a tener toda esta parte de el workshop extra de discalculia y dislexia, y pues va a ser un gusto tenerlos por aquí como alumnos. Espero verte a ti, Magali, a Gis, que preguntó, y todos los que son nuevos, verlos, y que realmente se den la oportunidad de conocer al IFPI, y que también él está en su mejora continua al instituto como tal, teniendo ya esta coordinadora de fidelización que se va a poner en contacto con todos sus exalumnos, porque cada diplomado le ponemos un plus, le ponemos algo más, y que estos alumnos que son exalumnos, pues también estén aquí con nosotros. De verdad fue un gusto verte por aquí, Fabiola. Y sin más por el momento, pues ya le doy la palabra a la licenciada Paola para que nos cierre la sesión del día de hoy. Sí, pues eso sería todo de nuestra parte. Les agradezco muchísimo el hecho de acompañarnos, de estar aquí. A usted también, maestra, justo por brindarnos un poco de su tiempo y sobre todo aclararnos estos puntos y estas dudas que pues a veces nos generan como esta decisión, ¿no? Como en si me inscribo o no me inscribo, pero creo que ahorita ya quedaron muy claros todos estos puntos. Insisto, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, nos puede escribir y con gusto les apoyamos. Y sería todo de nuestra parte. No sé si quiera cerrar con algo, maestra. No, al contrario, pues muchísimas gracias por el espacio, y a todos invitarlos a ser un agente de cambio en la identificación de dificultades del lenguaje. Que tengan buena noche. Es correcto. Muy buenas noches a todos. Hasta luego, gracias, bye.